Buenas tardes, bienvenidos una vez más al ciclo de opinión pública del siglo XX que organizamos con la iniciativa del Centro Libre de Arte y Cultura que dirige Andreu Jaume. En este ciclo hemos tenido ya a personas, pues esto de Jorge Bustos, de Elena Herrero Beaumont, José Antonio Zarzalejos, que también nos animamos a recuperarlas porque todas de YouTube. Eh, Solo para que es una idea, el funcionamiento es muy sencillo, lo explicará Andreu. Andreu presentará a nuestro invitado de hoy, que es Daniel Gascón. Después le realizará algunas preguntas y después abrirá un turno para que las personas del público podáis realizar las preguntas que deseéis. Nada más, desde la Fundación, uno de los temas centrales, la razón de ser, es de la defensa de la libertad y en concreto en tres ámbitos: la libertad económica, la libertad de información y la libertad de educación. Este ciclo se enmarca dentro de la libertad de información, porque hace unos meses vimos cómo se desarrollaba una serie de legislación en relación a la libertad de información, y después vimos una encuesta publicada en El Mundo en el que el 60% de los jóvenes estaban dispuestos a renunciar a una parte de democracia si eso significaba mayor bienestar. Esto nos abrió la mente y nos alarmó de una serie de elementos que conviene debatir. Y uno de ellos es la libertad de información. Muchísimas gracias por estar aquí a los dos. Muchísimas gracias, Andreu. Es tu turno. Pues muchísimas gracias, Albert. Gracias otra vez a la Fundación Civismo por alojar, por hospedar este ciclo. Llegamos a la cuarta sesión en la que nos hemos planteado a lo largo de todo el año debatir, discutir en torno a la cuestión de la opinión pública en el siglo XXI, un poco siguiendo la idea del centenario del clásico de Walter Lippmann sobre la cuestión y cómo esa opinión pública, digamos, está mutando, se está transformando, se está destruyendo, es decir, todo lo que conocíamos del siglo XX, incluso de más atrás, pues en nuestras democracias, en el mundo occidental, está, como sabemos, sufriendo una gran convulsión. Y por eso nos parecía que era interesante plantear esta cuestión justamente ahora con algunas de las personas que han dedicado más tiempo, o algunos de los opinadores, articulistas, profesionales dedicados al análisis de la información y de los medios de comunicación. Y así estamos haciendo. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a mi querido Daniel Gascón, que es periodista, editor de Letras Libres, articulista del País, tertuliano de la COPE, ¿verdad? También, pero también es novelista, es traductor y es un hombre de una cultura transversal que hace muy interesante su figura y también su ejemplo como, ya digo, como editor y como articulista y como persona que interviene en la vida pública española, con unos artículos además en El País que en los últimos años se desvían, por así decirlo, de la ortodoxia de ese diario y del grupo, lo cual hace que su voz disidente, por así decirlo, o disonante, no sé si tanto disidente, sea muy interesante y sea muy escuchada, ¿no? Y es uno de los asuntos que creo que podremos tratar hoy. Muchas veces cuando me refiero a Daniel Gascón suelo decir que es una de las pocas personas de mi generación que tiene una verdadera cultura política. Y con eso quiero decir que es alguien con quien se puede hablar, se puede discutir de política sin tener que recordar el ABC de la modernidad política, ¿no? Que es una cosa, un fenómeno muy propio de las discusiones de este país, que cuando se discute, pues uno tiene que volver a los fundamentos y recordar lo que es una democracia, decir que democracia no es solo votar, en fin, todos esos fundamentos que nos han llevado hasta la formulación de la democracia moderna y que hoy están en jaque, absolutamente, ¿no? Y Daniel Gascón es alguien que ha defendido esa idea, porque la tiene muy clara, en libros, por ejemplo, como El golpe posmoderno, un ensayo que fue fundamental en el momento que salió, una respuesta contundente, muy bien argumentada, muy lúcida, sobre las causas de lo que fue el proceso independentista en Cataluña, acuñando esa expresión de golpe posmoderno que ya ha quedado y que ha hecho fortuna además.
Bien, pasamos ya directamente a la conversación con Daniel Gascón. Y mi primera pregunta sería de carácter un tanto personal y autobiográfico. ¿Cómo alguien como tú, yo le conozco, nos conocemos hace muchísimos años, cuando me regaló su primer libro de relatos en Zaragoza, como alguien con vocación literaria, digamos, ¿no? Eminentemente, ¿verdad? Y que sigues cultivando además, am, quiso intervenir, digamos, políticamente, quiso formar parte, digamos, de ese cuerpo, digamos, de la opinión pública moderna. ¿Qué fue exactamente lo que te motivó a ella? Ujú. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí y además con tan buenos amigos y en tan buena compañía. Y a veces me lo he preguntado y no lo sé bien. Yo creo que en parte era una extensión natural de las lecturas, ¿no? O sea, que te empieza a gustar leer a escritores que se mueven un poco en esa línea, ¿no? Que escriben, que son a lo mejor narradores, pero también ensayistas, y te parece que es una solución un poco natural. Y luego también discusiones un poco con amigos. Yo creo que pues Félix Romeo, ¿no? Que tú también Sí, conocías y que era alguien que era un novelista, pero también era articulista. O sea, me parecía que era un terreno al que a mí me divertía. Luego eh, también descubrir una forma de leer que aplicaba como las herramientas del comentario de texto que yo conocía de la literatura a la prensa, ¿no? Pues como a Ferlosio, Arcadio Espada, pues eso también fue para mí algo un poco distinto. Y Hitchens, pero Hitchens, por ejemplo, Christopher Hitchens, el narrador, el ensayista británico americano, eh, que también fue para mí pues una especie de deslumbramiento. Ahora lo leo y disfruto mucho y estoy en desacuerdo con muchísimas cosas de él, pero bueno, eso es casi lo de menos, ¿no? Pero también son lecturas a las que llego muchas a través de Félix Romeo. vale, vale. ¿Y, en qué momento, digamos, empezaste a pensar que lo que era, por así decirlo, el legado más bien socialdemócrata o de izquierdas en el que nos formamos muchos, ¿no? El clima de opinión, había cosas que empezaban a chirriarte o a estar en desacuerdo con ellas. Eh, bueno, yo creo que es cuando más o menos es la ortodoxia o la forma en la que tú aprendes a mirar el mundo, ¿no? Y entonces, seguramente como lo conoces más, también vas observando pues algunas incoherencias, algunas hipocresías. A lo mejor también desarrollas la crítica más hacia eso Ah, que conoces más, ¿no? Y, y pues casi por estas, casi al mismo tiempo, ¿no? Pues a los 20, ¿no? Con ese tipo de lecturas, ¿no? Sin, sin querer ser nunca, porque creo que a veces, digamos que lo políticamente incorrecto también es una especie de esclavitud, ¿no? claro. Y eso lo intento evitar, ¿no? Pero ahí sí que, pues bueno, lo que veías un poco esas cosas que no concordaban, que había una cierta, a veces, infidelidad a los propios principios, ¿no? O que querer mantener la apariencia te obligaba pues a no mirar las cosas de frente, ¿no? Daniel, una pregunta muy rápida. Para los que no sepáis, también es el autor de un bestseller o no, pero es Gracia, que se ha transformado el año pasado, ¿no? Hace un par de años. Sí. Lo que escribes aquí, esa manera de afrontar un dilema político, una manera ¿se podría hacer ahora o ha habido un clima de crispación? No, yo creo que sí que se podría hacer, porque además el libro este, ¿no? Que es un Hipster en una España vacía, que es un urbanita. Claro, ahora pensaba que se ha puesto mucho más de moda, también connotada negativamente la palabra woke. En ese momento no se decía woke, pero podría ser como un woke en España vacía, ¿no? Lo que pasa es que ahora si lo llamas así, ya parece que eres muy de derechas, ¿no? Digamos, no sé si esa es la palabra esa. Entonces no lo habría puesto así, pero no, yo creo que ese tipo de libro así de humor que a ese espacio sí que se puede seguir haciendo. Y además el libro es de 2020, no, no creo que en la literatura hayan cambiado tanto las cosas. Lo que me parece es que allí sí que satirizaba unas ideas y unos fenómenos, ¿no? Que estaban en cierto apogeo y que creo que ahora están más discutidos, ¿no? Pues porque veíamos no sé, pues era como el lado más propagandístico, más celebratorio del ecologismo, del feminismo,
y ahora dices, bueno, pues hay muchas, a veces las ideas son buenas y los objetivos son loables y hay que buscar ellos, pero si lo haces de una forma un poco como el hipster, de una forma ingenua, pues lleva a contrasentidos. Y eso lo hemos visto de manera a lo mejor pues mucho más grave en la realidad, ¿no? Uno de los asuntos que han salido en estas últimas sesiones, tanto en el caso de Zarzalejos como de Elena Herrero Beaumont con Jorge Bustos, es el problema que tiene la opinión pública en estos momentos, que, en fin, que los periódicos se han convertido en nichos de opinión donde la gente sobre todo busca escuchar lo que quiere oír, de alguna manera, ¿no? Como el echo chamber, ¿no? Y decía Zarzalejos que, bueno, pues es que eso, que los periódicos se han convertido en pequeños nichos dedicados a un determinado público muy concreto. Elena Herrero Bobo nos decía que en España tan solo el 10% lee periódicos para informarse, con lo cual estamos en una forma, digamos, una transformación o una devastación de lo que eran los canales habituales de información, ¿no? Y esto está afectando seguramente la calidad democrática. Pero tu caso es particular porque, como decía al principio, tus artículos muchas veces se leen como piezas de disidencia, digamos, dentro de la ortodoxia del país, por así decirlo, ¿no? ¿Hasta qué punto tú eres consciente de ello o cómo juegas con ello o cuál es tu experiencia, digamos, al respecto? Eh, pues soy consciente de ello, sobre todo porque la gente me lo dice, ¿no? Entonces, eh, pero pues no lo pienso mucho, digamos, porque creo que si no eso también te Claro, acaba genera una especie como de estilo, además, esclavizando un sí, poco, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues intento decir lo que se me ocurren las cosas. Es verdad que sí que dices, hombre, tengo que escribir de este tema porque en el periódico no apareció este punto de vista Claro, sobre, ¿no? Y te puedes escaquear menos porque si no parece que dices, no, es que no, este tema le ha dado miedo, ¿no? Lo que sea. Entonces a veces sí que puedes sentir esa presión, pero por ejemplo yo en el periódico nunca he tenido nadie que me diga, o sea, no que hagas esto, no no hagas escribas esto esto. o que te levanten un tema, eso no me ha pasado nunca, ¿no? Y creo eh, que, que valoran esa disonancia, ¿no? Que yo creo que es más disonancia que disidencia, ¿no? Y pensar pues Exacto. que tienen, bueno, que en opinión hay voces que son un poco distintas, que también están Iris Simón o Garrocho, o a veces tribunas también que van un poco en desacuerdo con la línea y que a veces también es un poco una cuestión de lenguaje, ¿no? Pero por ejemplo, digo, creo que también en el sitio en el que uno está y estás, un periódico es una conversación, ¿no? Y creo que está bien que haya voces un poco distintas y diferentes puntos de vista y creo que también seguramente si estuviera en un periódico que la opinión fuera más homogénea en otro sentido, pues que también me acabaría buscando por llevar la contraria. No sé si es la Claro. cosa de ser aragonés o qué. Pues, pensaría, o sea, pues, vería algo un poco distinto, ¿no? ¿Y cómo ves, digamos, con este dato del 10% de la gente que lee periódicos, y supongo que revistas, tú que eres editor de una revista como Letras Libres, que tiene una tradición ah, importante detrás, ¿no? Ah, ¿Cuál crees que va a seguir siendo el papel, digamos, de la opinión seria, por así decirlo, frente a la transformación que estamos viviendo en las democracias, la transformación o la degradación que estamos viviendo en las democracias liberales? Bueno, yo creo que no haya canales compartidos, eso es un problema, ¿no? Porque al final lo que puedes acabar llegando es algo que en España creo que aún no estamos, aunque a veces tienes la sensación de que sí, pero que sí que se comenta mucho de Estados Unidos como dos realidades distintas, ¿no? Hay unas noticias que para unos existen y para otros no. Claro, Aquí yo creo que todavía, tengo la sensación de que todavía discutimos como muy fuerte sobre la misma noticia, ¿no? Es como el novio de Ayuso y entonces ¿quién es el malo? Por lo menos discutimos de lo mismo, ¿no? ya, Pero creo que si estás pues en dos realidades diferentes es muy complicado y eso sí que me preocupa. Creo también que lo que ha pasado es sobre todo en la... Hay un problema de la prensa escrita y todo eso que es que cuando sabemos cómo se mide, pues nos damos cuenta de que cosas que nos importaban mucho no se leían tanto, pero a lo mejor antes tampoco era así, ¿no? ya, O sea, que esto es como la publicidad digital, que dices, ahora que se mide el efecto te dan mucho menos dinero, ¿no? Eh, ya, o ya, sea, ya. y, y entonces eso creo que pasa. Luego también me parece que lo que ha sucedido es pues
claro, esa transformación de negocio tan grande, mucha menos rentabilidad y que hace que los periódicos sean mucho más dependientes de cómo consigues el dinero, ¿no? Más dependiente del poder político porque te garantiza los ingresos o también que seas más dependiente de la publicidad o de la suscripción. Y el modelo de suscripción a veces puede reforzar esa idea de, hombre, yo no pago para que encima leer cosas con las que no estoy de Que me acuerdo, ¿no? desagradan. Menudo disgusto, ¿no? Y luego también, como el sector es más débil porque hay menos lectores, porque hay menos dinero, eh, tú también tienes menos incentivos si eres un periodista para ser rebelde, porque tampoco es que vayas a un negocio floreciente como, no sé, yo me imagino, no sé si es así, pero bueno, sí que el marido de mi hermana es programador y ves que es un sector mucho más dinámico. Aquí dices, hay 4 o 5 medios, tampoco te puedes pelear con tantos, ¿no? Ya. Entonces eso creo que también la precariedad desincentiva la independencia, ¿no? En tu faceta como editor de Letras Libres, que es una revista con vocación transoceánica, ¿qué hay de distinto de los procesos y de los que puede haber? Hombre, que ahí están peor, ¿no? No, eso sí, hay algo hay Sí. algo que aprender a nivel cultural, a nivel... Hombre, yo creo que hay muchas cosas que aprender de grandes profesionales, bueno, otras formas de cultura de muchos autores. Eh, por ejemplo, en letras, aquí en la edición española es muy importante el apoyo de algunas empresas, pero en México también, y hay como quizá un pool más amplio, ¿no? Como de esa cultura así pues de mecenazgo, si quieres, que es más grande, que eso creo que está muy bien. Pero, pero bueno, me parece que, por ejemplo, aquí los periódicos, en comparado con México, tienen una presencia más grande, entonces en la revista española se percibe más Letras Libres España como una revista más cultural, porque los periódicos llevan más peso de la discusión política, ¿no? Y en México, pues es una revista cultural, pero tiene también porque ha tenido a lo mejor más importancia en la cultura de allí como política, ¿no? Em, y creo que allí es una revista más central en el ecosistema cultural y aquí, pues bueno, somos mexicanos, es una cosa un poco diferente, ¿no? En algunos de tus últimos artículos has denunciado de alguna manera que bueno, el intento por parte del actual gobierno de Sánchez de, por una parte, controlar los medios o limitar o, en fin, o homologar, como se dice con Europa, la cuestión de los medios y también limitar la acusación popular, ¿no? Y tú lo comparabas un poco eso, ¿no? A tu juicio. Bueno, porque es cuando Pedro Sánchez empieza a tener problemas, eh, digamos, y el partido, la respuesta que hay ha sido el ataque a los jueces y a los medios, ¿no? Que parece que no son, está en el manual de los trucos de populistas, ¿no? Entonces yo lo comparaba en esa línea porque me parecía más movido por un oportunismo, ¿no? Eh, una de las funciones que tiene la acusación popular es controlar al Ministerio Fiscal, ¿no? Y es precisamente en este momento que esa posición está tan cuestionada, tú decides eliminar eso porque te viene bien, aunque tenga sus contraindicaciones y sus problemas, que ya se ha comentado. Claro. Otros partidos, cuando están en el poder, el PP también quiso limitar esa función, ¿no? Y luego, en el caso de los medios, pues yo creo que ha sido todavía más descarado, ¿no? Además, se emplea nosotros hicimos un número que era sobre la ley de medios, y entonces la ley de medios, que es la Ley Europea para la Libertad de Medios, está pensada justamente en sentido contrario de como lo ha anunciado el gobierno, ¿no? A veces con alguna ingenuidad que creo que tienen, porque no se dan cuenta de que se puede instrumentalizar fácilmente, ¿no? Pero son ideas un poco, pues eso, de transparencia, de conseguir proteger la independencia, ¿no? Y aquí, pues lo que se ha hecho el truco es decir, bueno, ¿quiénes no son medios, ¿no? Entonces ya, como está mal atacar a los medios, digo que los medios que ataco son pseudomedios, ¿no? Luego, por ejemplo, otra de las cuestiones que habla esa ley, que, si os acordáis, decía, la tenemos que transponer y no es transponer porque es de aplicación automática y esas cosas, pero
por ejemplo, hablaba de como la gobernanza de los medios públicos, ¿no? Que es una cosa que en España se incumplen todas las recomendaciones esas y de hecho vamos a cada vez mayor control político tanto en las administraciones autonómicas como en el gobierno central, ¿no? Y es lo que hemos visto. Entonces eso me parecía que era bastante tramposo, ¿no? Claro. Y es curioso porque está pasando, digamos, en distintos extremos ideológicos, ¿no? El Trump también ha emprendido una batalla contra la prensa, ¿no? Contra los jueces también, ¿no? Y de alguna manera eso es un síntoma de un agotamiento, ¿no? Sí, es como que los principios, que son cosas principios liberales que parece que creemos menos, ¿no? Que además que siempre era esa cosa de la hipocresía, ¿no? Que dices, bueno, es verdad que todo el mundo quiere trampear, todo el mundo presiona a los medios de una forma u otra, eh, siempre hay unas fricciones, ¿no? Entre el ejecutivo y el poder judicial. Ahora lo que parece que hemos perdido es la vergüenza, aunque sigue habiendo grados, ¿no? Yo creo que pues el desafío de Trump es mayor, ¿no? Además, lo que es curioso bueno, cada uno emplea un discurso que es doble, ¿no? Porque es como proteger el periodismo y entonces lo que hace es atacar al periodismo, ¿no? En el caso del gobierno español, ¿no? Y en cambio ahora vemos en Vance y toda esta especie de discurso en Musk que es lo de defensa de la libertad de expresión, ¿no? Pero hechas a una agencia porque siguen empleando el término Golfo de México, entonces ya no van a las ruedas de prensa. Sí, sí, sí. Y volviendo a algún asunto que ha planteado Albert, y que me parece que va a ser crucial, digamos, en las próximas décadas, incluso bueno, a lo largo de todo este siglo, que es esa idea de que mucha gente joven considera que no vale la pena luchar ya por la democracia. Es decir, que la democracia no le está procurando una, un sistema de vida, una emancipación que no le permite comprarse un piso, que, en fin, todo aquello que en principio por lo que la democracia debía velar, pues está completamente desvanecido, ¿no? De alguna manera. Y en cambio, pues no verían mal ceder, digamos, esa democracia si a cambio le dan un bienestar mucho más efectivo y mucho más rápido, ¿no? Que es lo que prometen los grandes autócratas ahora en todo el mundo, ¿no? ¿Tú crees que esa tendencia va a crecer? ¿Va a ser? No sé si, me acuerdo de una frase que dice Krause, que dice, ¿no? Que la libertad es como el aire que solo la echas de menos si te falta, ¿no? Y entonces me parece que hay generaciones que se han pues, hemos crecido en un ambiente de pues, prosperidad, pero también libertades más o menos garantizadas en la mayoría de los casos, y entonces no valoras, no calculas la privación, digamos, ¿no? Y eso creo que es un Claro, problema. Luego sí que me parece que en muchos países, y me parece que en España es un ejemplo, sí que, y en toda Europa occidental, ¿no? Sí que hay una idea, ¿no? De el apoyo a la democracia y una prosperidad económica, ¿no? O sea, que sí que que hay una promesa, tiene que haber una promesa de futuro, ¿no? En cierta manera. Yo creo que una de las cosas que me preocupan es que a veces tenemos esta mirada que es muy pesimista, como que cada bloque ideológico tiene su propio apocalipsis preferido, ¿no? sí, Y, por ejemplo, la izquierda tiene el apocalipsis climático, y entonces, que a veces no solo es que pueda justificar las medidas, sino que te da después un horizonte que asusta mucho, y luego la derecha tiene el apocalipsis demográfico, ¿no? Que no creo que sean problemas que no sean claro. importantes, pero me parece que sí que es fundamental tener pues una idea de cierta esperanza y de pensar en la prosperidad que es material, y también valorar los ejemplos bueno, pues de lo que vale la libertad, ¿no? Y de los peligros de las privaciones que solo tienes a veces que mirar como al lado y ver cómo están en otros sitios, ¿no? Y sí, creo que eso es esencial, porque realmente hay que hacer pedagogía. Realmente uno, si piensa que puede ceder democracia, no sabe en realidad lo que está diciendo, porque Claro. nunca han vivido fuera de la democracia. Además que Entonces, dices, ¿y quién no, tienes menos democracia, pero tienes más prosperidad? Y dices, ¿y por pero, qué? O pero ¿por sea, qué? Sí, no, ¿cuál va a ser la no lo sé. lógica? ¿Cuál va a ser la A lo mejor lógica? tengo menos democracia y menos prosperidad, que es Sí. como lo que generalmente suele pasar. O sea, no. Sí, sí, pues la tentación de votar, digamos, a partidos antisistema, como Sí, si romper ese sistema le garantizara otro sistema sí, mucho más favorable a sus necesidades, ¿no? Cosa que no está garantizado en ningún momento, ¿no? claro, sí, sí, sí.
y además como la definición sana del populismo a problemas complejos, soluciones simples, ¿no? Sí. Sí, yo creo que esa es una tentación que sí que vemos que es muy grande y que va creciendo, pero bueno, yo en eso soy relativamente optimista. ¿Sí? Eso sabes el chiste del optimista y el pesimista, ¿no? Que dice el pesimista, no, es que nada puede ir peor, y el optimista, ya verás como sí. Exactamente, sí, sí. Disculpáis, quería hacer una pregunta en relación con esta cuestión. El nivel de democracia contra el nivel de economía del bienestar. Porque al fin y al cabo lo estáis entroncando y para Sí. mí tiene una relación directa con nuestra economía del bienestar europeo totalmente distinta de la economía del bienestar, por ejemplo, americana. Pasa que es que nuestros jóvenes, por este exceso de economía del bienestar, ¿es eso lo que piensan? ¿Que esto es lo que va a solucionarles el problema? Democracia, porque son demócratas. Sí, pero yo creo que cuando hablan de menos democracia no se piensa tanto en un modelo menos bienestarista o más, sino en mayor o menor grado de decisión política de la gente sobre, ¿no? A eso me refería. Y en eso yo creo, pero en eso yo creo, bueno, en principio son sistemas que tienen sus particulares, pero son más o menos equivalentes en este momento, ¿no? Yo creo que eso son decisiones que se han tomado por cultura política, por situación económica, que tenga un mayor peso, menor el Estado. Pero vamos, yo al menos entiendo cuando dicen eso los jóvenes, o cuando se plantea esa pregunta, que habría que ver cómo se plantea, no es tanto que estén diciendo que las pensiones sean tanto, que la sanidad sea más pública o más privada, están pensando en una cuestión más de control político. Y, Perdona, Ah. en relación con lo del debate de libertad y bienestar, el ejemplo de China. 1.500 millones, 1.400 millones de chinos no creen en la libertad, en bienestar. 1.400 millones de indios no creen en la igualdad. Aquí en Occidente, la hipócrita Europa se cree que todo se resuelve a base de igualdad, de un concepto abstracto de libertad, cuando después resulta que el gobierno español es el principal gobierno comprador de gas ruso después de las sanciones. Y el importe que ha destinado a comprar gas ruso es 8 veces superior a la ayuda que ha dado en términos materiales a Ucrania. Entonces, claro, yo el debate que habéis comentado, de la gente joven, Franco Vigo, en mi facultad, en Somosaguas, en la Facultad de Económicas y Empresariales, yo tuve un debate sobre la relación, el trade-off entre libertad y bienestar. En mi clase salió el bienestar sobre la libertad. Hablando del año 75, antes de morir Franco. Y dado que aquí lo tratamos como si las libertades y la democracia fuese un sistema perfecto, es una invención de los europeos, que somos imbatibles. Somos imbatibles en demagogia y en hipocresía. Porque África no va a salir en base al paradigma organizativo, social, político de Europa. Va a salir a lo mejor mirando más hacia China, hacia regímenes autocráticos, que alguien que tome decisiones relativamente acertadas le saquen de la situación de pobreza. Claro, es que aquí estamos en un juego muy académico, muy... Bueno, muy académico, que hay muchos países que tienen los mayores niveles de igualdad y los mayores niveles de libertad, y son democracias occidentales, y lo siguen siendo. Y vamos, pero vas a comparar el gobierno sueco con el gobierno de Pedro Sánchez.
incluido el país, Pues apoyándole. pero Hombre, al claro. gobierno de Pedro Sánchez lo podemos echar en las próximas elecciones y ya está. Y al gobierno sueco también, mientras que al gobierno chino no. Y si lo que decías de 1.500 chinos que no creen en la democracia, no sabemos lo que creen los chinos. Porque No, 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 pero bueno, pero ahí estamos. Los que están en campos de concentración, hay un par de millones que están en un campo de no, y concentración. los otros tampoco, no se les consulta, vamos, no sabemos su Pero, opinión. oye, la riada de americanos hacia Estados Unidos es el malvado, pero todos, ninguno se para en Nicaragua, ni se viene ni se queda en Venezuela, ni No. se va a Cuba. Todos se van a Estados Unidos. Estados Unidos es el malvado, pero resulta que todos se van hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Ahora se van a ir a China. No, a China no se va a ir nadie. Claro, La van a superar. No sé si han salido bastante los jóvenes, hay varios jóvenes en Sí. la sala, no sé si quieren decir algo o... Sí. A ver. Ya que estamos. ¿Cómo se explica que en el momento en el que mayor conocimiento se tiene o se debería tener de lo que ocurre a tu alrededor, véase por redes sociales, por etcétera, incluso en autocracias como puede ser Rusia, etcétera, ¿cómo puede ser que cuando la gente es tan consciente de lo que realmente es una autocracia, véase levas en lugares remotos de Rusia para financiar una guerra o para alimentarla, y aún así la gente concierta, y los jóvenes en particular, con esta facilidad realizan semejante comentario tan barbárico como decir, bueno, no me importaría renunciar a mi libertad, cuando ven claramente los efectos de estas autocracias, cómo realmente se comportan, cómo realmente tratan a su población, que no digo que China no empezó ninguna guerra, pero... Bueno, yo creo que muchas veces no hay unos límites a la imaginación que son los de tu propia experiencia, ¿no? Entonces tú te fijas más en lo que crees y no piensas en que vayas a ser a ese de una etnia asiática que mandan a morir al frente de Ucrania, ¿no? Sino que piensas de maneras, pues, muy, en el fondo muy abstractas, ¿no? Hay una cosa que se dice de Internet sobre la gente que está, lo que dicen como terminalmente online, ¿no? Que es vete a pisar hierba, ¿no? Un poco, ¿no? Que es como que a veces, de la misma manera que las discusiones de Internet, o sea, que hay muchísimo conocimiento, muchísimo que aprender de montones de saberes, a veces también te puede llevar a una visión muy desconectada de la realidad, ¿no? Y creo que en algunas de esas ideas y te lleva a un dogmatismo muy excéntrico, ¿no? Y creo que puede tener que ver un poco con eso, ¿no? Y luego hay otra cuestión, pero no tiene tanto... O sea, una cosa es, digamos, esa idealización de un régimen muy difícil y otra cosa son los problemas reales que sí que afronta muchísima gente en los lugares occidentales. Dices, pues si tú todos los problemas que tienes para la emancipación de los jóvenes, para llegar a ser, digamos, adultos, pues eso sí que puede generar un descontento, ¿no? Igual que también si hay jóvenes que perciben que unas ideas más o menos progresistas son las de sus profesores y de sus mayores, pues lo normal es que se rebelen y digan, pues yo ahora que voy a ser menos progresista, igual que si mis profesores fueran conservadores, pues yo sería muy progresista para hacerles rabiar, ¿no? Pero bueno, eso son ya como otras variantes pues de rebeldía juvenil, ¿no? Pero creo que a veces sí que porque, te lo digo porque a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente digo, estoy como discutiendo mucho una cosa y me estoy alejando un poco de la realidad por mirarlo demasiado online. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Creo que de lo que se trata un poco también no es de reducir libertad para ganar prosperidad, sino de ganar el tamaño del Estado, y nos come y cada vez va más. El tamaño de la deuda, realmente.
ir aumentando y creciendo, pero no va a cambiar demasiado, ¿no? Lo normal, lo que vamos a ganar todos, para que no estamos todos igual de mal, pues parece que no nos vamos a trata de tanto de mirar a modelos asiáticos, ganar un poco esa libertad. Sí, entiendo que de ganar esa libertad, también de hacer valer tus propios intereses, ¿no? Eso también es una democracia, ¿no? Son grupos discutiendo, intentando defenderse. Y ahí yo creo que los jóvenes tienen un problema habitual, que es un cierto desinterés por la política, en el sentido de la defensa de los intereses, mayores dificultades para articularse, y luego también pues que el grupo demográficamente es cada vez más pequeño, ¿no? O sea, cada vez somos más gente que vamos pensando, yo tengo 43 años, pero dices, bueno, ¿qué pasará cuando yo me jubile? ¿Existirán pensiones o no? Y entonces yo creo que eso también cambia, pero también me parece que si la demografía de un país cambia, pues también tendremos que hacer ahí ajustes y a ver cómo se hace, creo que es muy difícil económicamente y todavía más difícil políticamente, ¿no? Porque es mucha gente que también tiene sus lógicas preocupaciones, ¿no? Y los partidos pues también tienen que obedecer a esos votantes, ¿no? Entonces creo que es un problema así muy complicado de articular, ¿no? Y que además yo pensaba, antes decía, bueno, cuando era joven y tenía esas preocupaciones, porque por ejemplo el 15M, ¿no? Que fue como el último estallido así grande juvenil organizado, y entonces eran, defienden los derechos de los jóvenes. 10 años después recuerdo un artículo en el Confidencial y estaban peor en todas las cuestiones, ¿no? Que habían, que no sé, acceso a la vivienda, precariedad, tal, ¿no? Y yo pensaba, ya no me despreocupa, pero ahora ya lo pienso en mí y también en mis hijos, ¿no? Ya vuelvo, como tengo indignación preventiva por la situación de mis hijos. Pero sí creo que ese es un problema grave. Sí. Yo creo que también existe una preocupación ya que ahora mismo estoy hecho estas cosas. Y noto, percibo que no hay una figura representativa, una figura que plante cara tanto con el plan, sino Bukele, Milei y demás, y se ven desamparados. Por lo tanto, en ellos ven que sí que existe una figura, un autócrata capaz de poder defenderles, capaz de poder protegerles a cambio de su libertad. Eso es lo que yo temo, porque yo no he vivido el franquismo, yo he vivido la democracia, sin embargo creo que hay que reformarla. Pero sí que siento esa sensación de que ellos esperan una figura trascendental que sea capaz de protegerles, de que luche por sus sueños, no por sus sueños, sino por esa libertad. Sí. Bueno, pero eso es como el anhelo de un líder carismático, ¿no? Que sabemos que muchas veces, o sea, a veces tienes personas que son políticos carismáticos y que hacen cosas buenas, pero muchas veces demasiada confianza en esa virtud pues te lleva a situaciones peores, ¿no? Yo creo que hay una parte que es no, eso también lo recuerdo el 15M, o sea, pues que en la política tampoco hay que verter tantos anhelos, ¿no? Quizá. Y pensar que te va a salvar un político, eso no sucede, ¿no? Yo pienso pues bastante que me dejen un poco en paz, más que pensar en eso, ¿no? Sí, claro. Es que en lo político no hay que depositar una cosa. Y si el ser humano necesita un futuro en el que proyectar. Por eso le sale muy bien proyectar algo de un pasado glorificado, sí, y al otro le sale muy mal imaginar un futuro que no sabemos gran cosa, ¿no? Que se puede construir a partir de una sociedades totalmente mutadas, ¿no? O sea, hay algo como de la angustia del no futuro. Ya pasa de ser blanco, o sea que hay algo ahí que ya no tiene ningún romanticismo casi, ¿no? ¿Cómo pensás vos también ese tema, no? El futuro en la libertad. Sí.
Claro, eso es además con eso de Berlín, ¿no? De saber que no todos los bienes son compatibles, ¿no? Que siempre tienes que renunciar. Pero, por ejemplo, en eso del futuro y el pasado, pensaba en el caso de Trump, ¿no? Que, por ejemplo, en las primeras elecciones de Trump era, o sea, la primera victoria, ¿no? Es como, mucho era el pasado, ¿no? O sea, una especie de regreso a no sabías qué. Y ahora es como, es el pasado, porque sí que tienes a los nativistas, pero luego a la vez tienes el futuro, ¿no? Que son Elon Musk y no sé qué, y la idea de las nuevas tecnologías, las grandes empresas están en eso, ¿no? Y sí que tiene ese elemento, para mi gusto, pues bastante negativo y con muchos problemas, pero sí una idea del futuro, ¿no? Que entiendo que también puede atraer a algunos, o por lo menos como elemento de venta, ¿no? Y, y si, lo- y si- o sea, el nacionalismo y luego la otra parte que además los otros, de hecho, se pelean, ¿no? Porque no son nacionalistas anti-inmigración y estos son como grandes compañías, quieren llevar a los inmigrantes cualificados y parece que ahí se van a pelear. Pero claro, sí, sí que es verdad que, digamos, que si son las conquistas socialdemócratas, digamos, o de los conservadores socialdemócratas, y lo que defiendes es vamos a Virgencita que me quede como estoy, pues a mí me gusta, pero es difícil hacer esa venta que es más, que bueno, que puede ser más aburrida, ¿no? Y que además, si ves que hay una pérdida como de poder adquisitivo en algunas cosas, pues todavía se complica más. ¿Alguien más? Sí. Cambiando un poco de tema, quería preguntar de dónde algo que me ha Sí, mucho la atención. sí. Pues yo creo que estaba ahí como enredando, sabía que tenía, además es, pensaba parodistas, satiristas, y quería que formara un acrónimo de alguna manera, ¿no? Y pensé, bueno, que PISE quedaba bastante, quedaba curioso, y luego me divirtió también pensar que fueran unas siglas disléxicas. Esto es una asociación de parodistas y satiristas de España que siempre se declara en suspenso, porque, porque aparece alguna noticia que es imposible para un parodista o para un satirista, ¿no? Entonces es como un comentario que hago así de vez en cuando. Imparodiable, ¿no? Sí, Lo exacto, imparodiable. imparodiable, Lo sí, sí. imparodiable, sí. Como lo de toda parodia es eufemismo. Y entonces no sé muy bien. Yo creo que fue eh, por, claro, las dinámicas de la polarización, ¿no? Y entonces a veces ves que hay discusiones muy fuertes por márgenes muy pequeños. eh, y además esto es muy curioso verlo con los dos grandes partidos en España, que muchas políticas son parecidas, ¿no? Porque tampoco hay tantos márgenes, ¿no? Vi un caso que era de algún tema importante y luego a los pocos días hubo una guerra por la tilde del solo. No sé si lo visteis en la academia, aquí hubo un cruce de artículos entre ABC Cultural y El País y no sé qué, y pensé, claro, esto ya es como totalmente la parodia de la realidad, pero en la misma realidad. Y entonces ahí nació la asociación PISE, que puede tener sucursales en otros países, seguramente. Bueno, yo quería comentar también una cuestión que, ¿no te parece que, por una parte, la izquierda se ha dedicado, digamos, en las últimas décadas, sobre todo a la cuestión de la diferencia, ¿no? A poner el acento en la diferencia, más que buscar, digamos, lo común, ¿no? Lo común, esa idea que viene de Grecia, de la Grecia clásica, que la democracia es un vacío libre de contenidos naturales, ¿no? Que era el sueño de la Atenas clásica que no se cumplió y que se cumplió en la modernidad, y esa es la grandeza de la democracia, ¿no? El momento en que se disuelve todo contenido natural, porque todo, gracias a la isonomía, ¿no? A la igualdad ante la ley, eso desaparece una vez que se reconoce el derecho, ¿no? del individuo, ¿no? Como tal, a formar parte de la democracia. Bien, eso de pronto se ha vuelto como insoportable. La izquierda se ha dedicado sobre todo a cultivar la diferencia. Véase lo que ha pasado en el Partido Demócrata en Estados Unidos, ¿no? Que se han sido devorados por sí mismos, ¿no? El electorado, digamos, clásico obrero acaba votando en masa a Trump, por todo esto que estábamos contando ahora también. Y por otra parte, la derecha, como reacción también, ha querido defender una identidad, no la identidad ahora, este nacionalismo de Trump, de poner el Golfo de América y toda esa retórica,
Y luego, por otra parte, esa filosofía anarcoconservadora que va contra el Estado, digamos, ¿no? Sí. Que hay que desmantelar el Estado, hay que dejar que cada individuo se convierta en un empresario de sí mismo y que todo el mundo lo que tiene que tener es un destino puramente económico, ¿no? Y ya, esa es la única definición que nos queda ya del ciudadano y del ser humano, que también es bastante tremenda. Bien, a lo largo de ese proceso lo que se ha destruido es la noción de comunidad política. La comunidad política ya prácticamente no existe, ¿no? Entre la izquierda dedicada a la diferencia y la derecha dedicada a convertir más que ciudadanos a productores, simplemente a empresarios individuales y además como quijotescamente contra el Estado y contra cualquier tipo de coerción, ¿no? Se ha disuelto o se está perdiendo esa idea de comunidad política. A mí me sorprende que no haya más manifestaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que la calle no esté más, no haya más, bueno, era un país que tradicionalmente había vivido mucha reivindicación en la calle, ¿no? Y eso está desapareciendo de alguna manera, está como anestesiando, ¿no? Sí, bueno, yo no, claro, no estoy ahí, no conozco tanto, pero tengo una sensación, me parece que están un poco depres, ¿no? O sea, porque, o sea, en 2016 pues sí que hubo esa respuesta y la marcha de las mujeres y todo eso, y ahora es como que de repente han perdido de una forma más incontestable y entonces están un poco en shock y no saben cómo organizarse, ¿no? Pero con eso de la comunidad política, que además luego entre los que son así nacionalistas también hay esa especie de rescate del comunitarismo, ¿no? Que es como otra monserga, ¿no? En realidad, para mí, o sea, que es... Sí, como de la cuestión asamblearia y todo Sí, eso, no, sí. y como esas visiones como muy pues, religiosas y de comunidad que Sí, también de comunidad de vuelven. sangre, Sí, que es sí, justamente lo contrario del vacío común sí, libre de contenidos naturales, claro. justamente. O sea, lo que hemos vivido en Cataluña, lo que se ha vivido en el País Vasco también aquí, Sí. sí. Y un libro reciente de este Olivier Roy que se llama El aplanamiento del mundo. Entonces él dice que lo que estamos viendo es como un proceso de aculturación en general. Y entonces que lo que surge, que no saben, porque dice que es una cultura, es como más o menos un contexto, ¿no? Que tú sabes cómo te comportas, cómo te comunicas con los demás. Dice. Y como hay ese vacío, por eso hay ese furor de tantas normas, ¿no? Ya. Un furor normativo, dice, pues en el sexo, toda la cosa contractual, en el mundo trans, Ah, con todo claro. eso, luego con incoherencias, ¿no? Que por ejemplo, eh, la, la raza, o sea, el sexo es, tú te puedes autodeterminar en el sexo, pero en la raza no te podías, ¿no? Sí. Cosas así. Entonces, ese es un libro yo creo que es muy, muy interesante, Ah, que qué habla bueno. de esos cambios culturales, que dice que es como, además dice, por ejemplo, en otros momentos había una cultura dominante como la americana que intentaba, ¿no? Mm. Transmitir como unos valores y unos códigos. Dice, ahora pues si está China no le interesa esa parte, ¿no? Y entonces hay como una especie de confusión general Claro. que tiene que ver con esa lectura. Y luego otra cuestión, a estas horas están reunidos en el Palacio de Elíseo los principales dirigentes europeos para ver si dan una respuesta al acuerdo o al proyecto de paz, más o menos, entre Trump y Putin, que va a ser muy, muy complejo. ¿No te parece que la idea de Europa el odio a Europa es algo también sintomático de nuestros días? En el sentido de que claro, Europa ha dado forma al mundo entero, en realidad, ¿no? Incluso China, es decir, en su origen, en el nuevo régimen, es una idea que viene de Europa, ¿no? El comunismo, por supuesto Estados Unidos, América Latina, todo eso, ¿no? Y me parece que desde ese punto de vista no se reivindica nunca Europa como el lugar donde se ha debatido todo eso. Y que en realidad todo lo que disfrutamos, todo lo que hemos disfrutado, todos los avances, se deben a una conversación, a un debate de ideas, ¿no? Que eso es lo que quiere generar la realidad, ¿no? Y ahora parece como si que lo estuviéramos desechando completamente, ¿no? Y pensando solo en Europa como potencia económica, como potencia militar, ¿no? Que es lo que parece que ahora todo el mundo quiere reivindicar, ¿no? Que Europa se tiene que armar, que tiene que emanciparse de Estados Unidos económicamente y en defensa, pero en cambio falta una mayor conciencia de lo que es Europa como el semillero que ha generado todo el mundo político, ¿no? Sí, es que yo creo que eso seguramente ya había dentro de todas las cosas admirables de la Unión Europea, ¿no? Que son tan importantes para la felicidad, ¿no? Digamos, de muchas cuestiones, pero sí que había esa presentación solo como algo burocrático
y a lo mejor ya se renunciaba ellos mismos a Ellos mismos, defender eso, ¿no? Porque si no parece que eres, pues que vas a ser una especie de, vas a transmitir una idea de superioridad o algo, de elitismo, sí. elitismo, y sin embargo muchas de esas cuestiones, o sea, buena parte de los hallazgos de la Unión Europea son traslaciones de todo ese debate, Claro, ¿no? totalmente, Que no absolutamente. quiere decir que sean definitivas ni que sean todas un No, acierto ni que no se puedan discutir, pero vienen de bien de todas ahí. esas discusiones, ¿no? Y sí, a lo mejor eso estaría bien decirlo, aunque supongo que luego siempre parece que, como ocurre con la cultura, ¿no? Que es como lo más urgente y quizá con razón es pues la cuestión de la defensa y los otros elementos, pero me parece que eso no lo debemos olvidar y que es... No, no, claro, porque es que si se desatiende todo eso, pues bueno, pues solo nos queda que armarnos hasta los dientes, ¿no? Luego Hay que hacer algo más que fabricar tanques, y ¿no? luego con esa cosa, yo a veces con Andrea, con mi mujer, que hablamos de los artículos estos de relaciones internacionales. Ahora espero que no haya nadie aquí que escriba eso, que le digo, pero ¿por qué es tan aburrido? Y me dice, es que es el género, ¿no? De que siempre dices, y que, claro, es como todo eso que estás diciendo, ¿no? La cultura, entonces resulta que Spinoza y no sé qué, eso es poder blando, o sea, que te deprimes, ¿no? Porque debería ser un nombre un poco mejor, ¿no? Sí, sí, desde luego. Hasta las discusiones europeas son de grandes europeos, ¿no? Ese libro que es muy disparatado de Enzensberger, que es el gran monstruo Sí, de Bruselas, es gracioso, ¿no? Es sí, injusto, sí, pero es sí, gracioso. sí, Y sí. forma parte de ese debate, ¿no? Me parece muy acertado este mundo, ¿no? Que donde parece que todo lo improbable acaba ocurriendo. Desde hace algunos meses me fui de Twitter porque ya no soportaba más la cantidad de índice que veía ahí, y lo que me ha hecho de menos me he dado cuenta que han sido tus. Me reía mucho con tus viñetas, cuentos y las fábulas. Tienes ahí un sentido del humor que es muy fresco para este tiempo que es una buena óptica. Pero quería preguntarte si tú compartes la idea de que en cierta forma lo que parece en el plano político que los papeles se han invertido. En el siguiente sentido, Donald Trump y las personas que están alrededor de su gobierno son multimillonarios. Sin embargo, se han convertido en la voz del pueblo. El voto lo obtienen realmente del pueblo ya, ¿no? En otra época era, parece que de partidos, ¿no? Más próximos a la izquierda, la sensibilidad obrera, la sensibilidad popular. A mí me pasa igual. El otro día leí unas estadísticas del porcentaje de votantes que tiene Vox, la ultraderecha, que podría ser más o menos el parangón equiparable a Trump, y hay muchísima gente del mundo rural que vota Vox. Creo que en cierta forma se han invertido los papeles. No sé si comparten la idea de que tal vez los presupuestos políticos partidos tradicionalmente de centroizquierda, como se llaman, definen a sí mismos, de cierta forma se han alejado de las necesidades de la vida popular, o ha sentido que sus propuestas ya no realmente no encajan en sus necesidades vitales, en su día a día, o las sienten muy lejanas, ¿no? De cierta forma, los que antes o tradicionalmente fueron representantes del pueblo llano, ahora en realidad han perdido a ese pueblo que lo ha conquistado una oligarquía, gente rica, que no se va a preocupar nunca de sus necesidades. O sea, cada vez más rico y más pobre. Hay una inversión de papel tiene que ver con este tiempo donde lo improbable acaba ocurriendo. Sí, yo creo que hay, seguramente hay como muchos factores. Recuerdo una cosa que lo sacaron en el Financial Times, que por ejemplo hablaban de las élites políticas, entonces las élites, o sea, en realidad, los trabajadores del Partido Demócrata, digamos, estaban bastante a la izquierda de sus votantes, ¿no? Y por ejemplo decía este David Brooks que lo que había conseguido de una forma muy poco probable Trump era como lo que había querido hacer en los últimos tiempos el Partido Demócrata, ¿no? O sea, una coalición multiétnica de clase obrera, ¿no? Porque además había tenido mucho voto por latino y tal. Yo creo que también hay otro elemento que hay, es que dicen, bueno, los partidos de izquierda, centro-izquierda, ya no hacen propuestas tanto para la clase trabajadora, pero es que la clase trabajadora que ellos habían tenido, pues
como sus votantes también ha cambiado, tampoco es la misma, ¿no? Porque ese mundo industrial de trabajo para toda la vida que se entendía a través del sindicato, pues no existe, tienes que irte a otro sitio, ¿no? O sea, esa coalición que era pues la clase trabajadora y las profesiones liberales, pues eso ha cambiado, ¿no? Eh, imagino que en el caso pues de Vox, pues sí que es esa parte, ¿no? Que es el voto rural que siente, que además ahí hay algo que ha tenido éxito, ¿no? Que son las políticas para detener el cambio climático se hacen a nuestra costa, ¿no? Y no nos preguntan y nos afectan directamente a nosotros, que somos los trabajadores. Y eso, pues a veces es real, otras veces es exagerado, pero sí que entiendo que ese es un elemento, la sensación pues de olvido, quien sea. También a veces es como que depende de quién esté en el gobierno en ese momento. Si a lo mejor hubiera estado un gobierno del Partido Popular y tienen que aplicar medidas de transición ecológica porque creen en ellas y las decide Europa, pues a lo mejor esto te sale por la izquierda de otra manera, ¿no? Con otro discurso. Eso lo vimos pues en el 15M, que los recortes los aplica la izquierda y eso desemboca en una contestación del sistema en vez de unas protestas por recortes, ¿no? Pero bueno, yo creo que, claro, que también hay como cambios de la estructura social que afectan a cómo se organizan los partidos, pero sí que parece, ¿no? Que hay a veces unas cuestiones de lenguaje, ¿no? Que hay eh, el, en España creo que, pues dirías, los políticos del PSOE ahora sí que tenías algunos que parecía que tenían ese contacto, o sea, no dirías, Pedro Sánchez no parece que se dirija, digamos, que fácilmente a un señor de campo, ¿no? Tampoco creo que Abascal lo haga, ¿no? Pero sí que hay pues, otros políticos de distintos partidos que sí pueden llegar, ¿no? Y a veces pero creo que el lenguaje tecnocrático sea de derechas o de izquierdas, pero que tiene difícil enganche en el mundo rural, o al menos en el mundo rural que yo conozco, ¿no? Pero vamos, son Miguel Ángel, querías pinceladas. decir algo, ¿no? Sí, a mí me parece que estamos demasiado impresionados por estos días. Yo me pregunto, ¿este gran años? ¿Cuántos años tiene? 78. ¿Crees que dentro de ese grupo, que parece indestructible, surgirá la tentación de destruirse desde dentro? Puede ser, puede ser. Porque ya se empiezan a pelear entre Elon Musk y él. Sí. Sí. Yo creo que va a llegar un día a un congreso y va a decir, señorías, dada la incapacidad de todos ustedes, de todos los partidos, de quitarme de medio, me quito yo. Parece indestructible y se destruye desde dentro. El gobierno parece que no hay que lo mueva y resulta que está fraccionado. Mira, Yolanda, otro pasito más. Un gobierno termina un consejo de ministros y a continuación todos salgan. Esto parece llevado al máximo aquello de Paco Ordóñez, ¿no? Sí, pero ¿qué hacen ustedes dentro de ese consejo si no tienen nada que ver unos con otros? Y salen a impugnar lo que parece ser un acuerdo del gobierno. Debes contemplarlo con esperanza y ya se pueda aplicarlo. Porque Europa, cuando defiende las libertades, hace un ejercicio de autodefensa. Claro. Porque Europa o defiende las libertades, o contagia las libertades, o difunde las libertades, o exporta las libertades, o importará esclavitudes. Claro, sí, sí. No hay vuelta de hoja. Así que, esclavitos bien alimentados, bueno, pues Sí, 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 sí. Sí, sí. luego, pero una cosa, ahora los americanos todo el día con el tema de la defensa. Europa ha querido hace mucho tiempo tener una defensa. Y los americanos no han querido. No han querido. Porque la defensa era una cuestión de la NATO. Es verdad. Que no se podía tocar el tema de la defensa porque era otro apartado, otro capítulo. Y Europa ha sido
frenada en todos sus intentos Es verdad. de montar una defensa autónoma. O sea que ya está bien y prepárense para subir el invitado. Sí, yo creo que eso es bastante posible que se acaben peleando. Estaba pensando antes que con lo de los millonarios, que es una voz del pueblo, eso recuerdo en el Brexit también, que eran como los populistas y luego todos eran de Oxford y de Eton y eran el populismo casi siempre es un elitismo, ¿no? Pero sí, yo también tengo la sensación de que se van a acabar peleando. Y el otro día Vance, en el discurso este en Múnich, de lo que tanto se ha escrito, él hizo el chiste ese, ¿no? Que dice, si nosotros hemos podido aguantar unos años de monsergas de Greta Thunberg, vosotros podéis aguantar unos meses de Elon Musk. O sea, unos meses. O sea, ya Solo le das unos meses ya. O sea, él mismo ha pensado que se iba a ir. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, pues muchísimas gracias, Dani, Gracias. por esta estupenda charla. Y os convocamos a la siguiente, Sí, que es... yo aprovecho el momento publicitario para anunciar los próximos eventos. El primero es este viernes, tenemos una nueva sesión de pensamiento. Hablaremos de Josep Pla con Luis Linde, que fue gobernador del Banco de España y es uno de los mayores estudiosos de Josep Pla. También os animamos a la sesión que poco es el 28 de marzo. 24 de marzo, que es con Manuel Arias Maldonado, sí, exacto. Y también para los socios de la Fundación Civismo tendremos un desayuno aquí con Ángel Expósito a principios de... también tenéis casi toda la programación en los documentos que os hemos dado. También hay un folleto para animaros a formar parte de la Fundación. Y por último, aviso publicitario, ahí hay una serie de libros que son de libre disposición. En Barcelona diríamos gratis. Os podéis llevar los que queráis, que están para difundirlos, ¿no? Y muchísimas gracias, Daniel, por haber venido y Andreu por